Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Al iniciar nuestro recorrido por la primera carta que Pablo envió a la iglesia a Tesalónica, vimos que uno de los motivos que Pablo tenía para con los hermanos era animar a la iglesia a permanecer firmes en la fe en medio de la tribulación. El apóstol Pablo tenía ese objetivo, animar a los hermanos, que los hermanos no se desanimaran en medio de la persecución. Esta segunda carta que estamos iniciando el día de hoy y el cual vamos a estudiar, si el Señor lo permite, durante estos domingos, fue enviada precisamente desde Corinto. Pablo estaba en la iglesia de los Corintios cuando escribió esta carta. En esta carta, el apóstol Pablo trata asuntos del regreso de nuestro Señor Jesucristo, donde había mucha confusión respecto al regreso del Señor Jesús. Algunos estaban enseñando que Cristo ya había regresado. Algunos estaban diciendo, Cristo ya regresó. Y entonces los hermanos tenían la pregunta, bueno, si Cristo ya regresó, ¿por qué estamos sufriendo? Si Cristo ya vino, ¿por qué seguimos sufriendo? No ha cambiado nada, entonces ¿de qué sirve creer en Jesús? Entonces Pablo aquí, hermanos, asegura que habrán muchos eventos antes de que Él regrese. Antes de que Cristo venga, sucederán muchas cosas. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo llama a la iglesia a vivir como hijos de luz. Los llama a esperar el regreso del Señor, pero firmes en la fe del Evangelio, orando y viviendo íntegramente y santamente. Entonces, hermanos, mientras avanzamos de este lado de la eternidad, lo que vemos es que vamos dejando huellas. Y los que vienen detrás de nosotros, sin duda, verán esto que estamos haciendo. Ahora bien, lo que no sabemos si es que las huellas que estamos dejando están influyendo para bien o para mal. Porque de algo es cierto, es que nuestra vida y nuestro testimonio dan ejemplo de lo que nosotros somos, ¿sí? Pero oramos a Dios, hermanos, y deseamos que nuestras vidas sirvan como instrumentos de la gracia de Dios. De manera que por la forma en cómo nosotros vivimos el Evangelio, muchos puedan creer en Jesucristo. Por la manera en cómo yo vivo el Evangelio. Porque no es lo mismo decir yo soy cristiano que vivir como cristiano. Porque tú puedes decir, hermano, pastor, yo soy cristiano, tengo muchos años de vivir y el cristianismo y de asistir a esta iglesia. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es vivirlo. Y Dios nos llama a vivir en el Evangelio. Entonces la iglesia a Tesalónica estaba viviendo en el poder del Evangelio, por lo que leemos en esta carta. De manera que sus vidas estaban impactando a otras personas al grado, hermanos, de que muchos estaban creyendo en el Señor y otros eran animados y alentados a seguir firmes en la fe por el testimonio de estos hermanos. Lo que vemos aquí en primer lugar en el texto es que el Señor reconoce la labor de su iglesia. Sí, lo que Pablo está escribiendo aquí, hermanos, no son palabras de Pablo. No que a Pablo se le ocurrió. No, hermanos, es palabra del Señor. Por lo tanto, lo que vemos aquí es un reconocimiento del Señor a su iglesia. Así como el Señor Jesús reconoció a la iglesia a Filadelfia, ¿recuerdan ustedes? Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Hermanos, nuestro Señor Jesús reconoce a la iglesia, reconoce la forma en cómo ellos han guardado la palabra y la forma en cómo ellos han permanecido aún en medio de gran tribulación, tanto la iglesia tesalónica como la iglesia Filadelfia. Pero entonces preguntamos, ¿qué reconoce el Señor Jesús de su iglesia en Tesalónica? ¿Qué es lo que Él reconoce? Primero, reconoce en ellos un crecimiento en fe y amor. Un crecimiento en fe y amor. Dice el versículo 3 del texto que leímos: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, dice Pablo, va creciendo. O sea, no es palabra de Pablo, es palabra del Señor. El Señor le dice a la iglesia: hermanos, esto es lo que Dios nos dice: vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo menciona entonces cómo la fe de la iglesia está en continuo crecimiento. Pero entonces nos vamos a preguntar lo siguiente, hermanos: ¿cómo saber si mi fe crece? ¿Cómo sé yo que estoy creciendo en fe? Porque no es como medir a nuestros hijos, a nuestros niños, y decir, mi niño en el 2023 creció 5 centímetros. Bueno, no sé cuánto, digo, los médicos que hoy están aquí, no sé cuántos centímetros un niño crece en el año. Pero pongámosle un número, 5 centímetros. Nosotros normalmente como padres, cuando vemos a nuestros hijos y decimos están creciendo, es porque ya no le queda el pantaloncito, ya no le queda el vestidito, y entonces decimos, ya creció. Y algunos usan la palabra, dio el estirón, ¿sí? Significa que ya crecieron y que ahora hay que comprarle más ropa. Pero cuando Pablo dice aquí que la fe de la iglesia está creciendo, ¿cómo lo medimos, hermanos? No es como el pantaloncito o el vestidito, que nos damos cuenta que están creciendo. No es así. Entonces, ¿cómo medimos la fe en alguien y decir, están creciendo? Y Pablo aquí va entonces a ponernos un parámetro, hermanos, que vemos aquí en la carta. Y el parámetro de crecimiento de alguien tiene que ver en cómo ellos se han mantenido firmes ante la persecución. Ese es el primer parámetro. Que ante la adversidad, la fe de los hermanos, en vez de menguar, se ha fortalecido. La iglesia decidió padecer los sufrimientos porque creía en la promesa del Señor. Alguien escribió lo siguiente, que la fe nos permite contemplar con nuestros corazones lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la iglesia de los Corintios, donde habían conflictos por la falta de amor entre ellos, vemos en esta iglesia tesalónica el amor que había entre ellos. Se amaban. Y el Señor reconoce eso, hermanos. Reconoce la fe de la iglesia. Reconoce el amor de la iglesia. El amor que había en la iglesia. Algo que obviamente faltaba en otras iglesias como la iglesia de Éfeso. El Señor le dice a la iglesia, por ejemplo, en Apocalipsis 3:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso. Entonces, lo que vemos, hermanos, aquí es que el Señor Jesús reconoce la fe y el amor de la iglesia, y la manera en cómo lo entendemos es que la iglesia se ha mantenido firmes en medio de la persecución. Segundo, el Señor reconoce la paciencia de la iglesia en medio de las tribulaciones. Versículo 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo mencionó esto en su primera carta. Él habló de la persecución que la iglesia estaba experimentando.
En el capítulo 1, versículo 6 de la primera carta, Pablo dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué significaba ser cristiano en ese tiempo, hermanos? El libro de Hechos, capítulo 17, nos va a dar un panorama de lo que la iglesia tesalónica estaba viviendo. Dice el texto: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Lucas está hablando, de la iglesia en Tesalónica. Y dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Escuchen lo que ellos estaban gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Versículo 8 dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Hermanos, en la ciudad de Tesalónica no era fácil decir: soy cristiano. No era fácil. Pero aún en medio de la persecución, la iglesia se mantenía firmes en el Señor. ¿Cuál es la promesa de Dios entonces para su iglesia? ¿Qué promete Dios para su iglesia? Y encuentro lo que el Señor dice en el versículo 6. Dice: en su justicia a Él les dará su merecido a quienes los persiguen. O sea, la promesa del Señor a su iglesia es que Él va a castigar a los que han castigado a su iglesia. Y aquí se cumple, hermanos, lo que Pablo dijo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando Gamaliel intervino en el concilio donde querían matar a Pedro y a Juan, él mencionó estas palabras ahí en Hechos 5. Él dijo: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, como ha sucedido. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Los judíos de Tesalónica, hermanos, estaban luchando contra Dios. Por eso la sentencia del apóstol Pablo es: ellos van a pagar por lo que están haciendo. Pero Pablo no se queda ahí, sino que nos habla de otra promesa más del Señor para su iglesia. La segunda promesa que leemos en esta carta es el reposo que el Señor va y ofrece a su iglesia. Versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Primero les dice: ¿qué va a pasar con aquellos que los están castigando a ustedes? Bueno, el Señor los va a castigar. Y luego dice: pero ustedes que están atribulados ahora, tendrán reposo cuando el Señor se manifieste. Lo que Pablo menciona aquí entonces, que sin duda, hermanos, el Señor cumplirá su palabra. Y vemos la sentencia aquí: el Señor va a dar reposo a su pueblo. Los que no creyeron, dice el versículo 9, sufrirán eterna perdición. Y los que creyeron en Jesucristo, y esto me llama la atención aquí, versículo 10 de este texto, versículo 10, dice: cuando venga en aquel día,
para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué va a pasar con la iglesia de Cristo? Dice, los que han creído en Jesucristo van a glorificar y van a admirar y se van a regocijar en el Señor. Voy a concluir. El apóstol Pablo llamó a la iglesia a vivir como hijos de luz. Los llama a esperar el regreso del Señor firmes en la fe, orando y viviendo íntegramente. Y entonces, mientras nosotros avanzamos de este lado de la eternidad, vemos que vamos dejando huellas, hermanos. Y los que vienen detrás de nosotros y los que vendrán posterior a nosotros, sin duda van a ver lo que hemos hecho. Ahora, lo que no estoy diciendo es que siempre hagamos cosas buenas, ¿verdad? O sea, la gente, las personas que están a nuestro alrededor van a ver lo que estamos haciendo, están viendo lo que estamos haciendo, verán lo que vamos a hacer y han visto lo que hemos hecho, ¿sí? Ahora, el punto central en todo esto, amados hermanos, es que, de verdad, que nuestra vida dé testimonio de la fe que obra en nosotros, de manera que estas personas que nos han visto, que nos están viendo y que nos van a ver, ellos sean impactados por el poder del Evangelio que obra en nosotros, ¿sí? Eso es lo central en la vida de un cristiano, entonces. Por eso Pablo, el apóstol, ora. Ahí en el versículo 11, él eleva una oración. Él dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, lo que vemos es que el Señor Jesús va a volver y que nosotros somos llamados a vivir en el poder del Evangelio. Pero me llama la atención aquí que el apóstol diga, oramos para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Lo que está diciendo es que, de verdad, hermanos, tu vida y mi vida deben honrar el llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Sí? Y luego el versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Pregunto, ¿el nombre de Cristo está siendo glorificado en tu vida? Es decir, ¿estás glorificando a Dios en tu vida? Esa es la pregunta que debemos responder el día de hoy. En esta semana, ¿glorificaste a Dios o deshonraste su nombre? Aquí no hay término medio, como usted pueda pedir la carne. A algunos les gusta la carne término medio. Aquí no hay término medio. O glorificas o lo deshonras. No hay un punto medio. Somos llamados a glorificar el nombre del Señor. Entonces lo que vemos aquí es que Pablo espera que la iglesia viva como dignos del llamado que el Señor les ha hecho. Y cuando nosotros vivimos en conformidad a ese llamado, es decir, en santidad y en integridad, sin duda el nombre del Señor es glorificado. El Salmo 37, 28, el cual leímos hace ratos, dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. O sea, sin duda, el Señor reconoce a la iglesia por cómo ellos han vivido en el Evangelio. Y esta iglesia de Tesalónica dejó huellas en la historia. ¿Por qué decimos eso, hermanos? Porque hasta el día de hoy los recordamos por cómo ellos vivieron en el Evangelio. Y estamos hablando de estos hermanos que sufrieron, pero dejaron huellas que hoy seguimos recordando.
La iglesia, nuestra iglesia, ¿está dejando huellas? ¿La iglesia Emmanuel está dejando huellas? Creo que estaremos de acuerdo en que sí. Ahora la pregunta es, ¿para bien? Es decir, ¿estamos dejando huellas de manera que los que vienen detrás, los que están ahora y los que vendrán después, van a amar al Señor con todo su corazón, así como nosotros lo podríamos estar haciendo? Amados hermanos, sin duda el Señor reconoce a la iglesia tesalónica, cómo la iglesia ha vivido en el poder del Evangelio. Pero mi pregunta es, ¿cómo ellos pudieron vivir de esta manera, hermanos? Porque Pablo aquí reconoce eso, y él dice, hermanos, ustedes están creciendo en amor, están creciendo en fe, han permanecido firmes en medio de la persecución, y eso es un reconocimiento del Señor a su iglesia. Mi pregunta es, ¿cómo es que ellos lograron hacer esto? Y la respuesta es que realmente, hermanos, fue el Señor en ellos. Fue nuestro Señor en ellos, que hizo que ellos se mantuvieran firmes en el Señor. Ellos permanecieron fieles al Señor por la fe en el Señor. Entonces nosotros también podremos vivir en el Señor, en su Evangelio, si creemos en Jesucristo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ahora que iniciamos esta semana, recuerde lo que el Señor te dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Que el nombre del Señor sea honrado con aquello que estamos haciendo todos los días. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir a Dios que de verdad, que Él nos ayude a vivir en el poder de su Evangelio. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos en esta hora por la bendición de poder escuchar tu palabra. Señor, tú a través del apóstol Pablo diste a conocer lo que pensabas de ellos. Vemos el reconocimiento hacia la iglesia, de la manera en cómo la iglesia había vivido en la fe y en el amor, de cómo se habían mantenido firmes en el Evangelio. Tal vez nosotros no hemos logrado ni siquiera hacer algo de eso, porque tantas veces nos hemos desanimado, no nos hemos mantenido firmes, Señor, en tu palabra, en tu promesa. Pero pedimos hoy que así como le diste las fuerzas a la iglesia tesalónica, nos des a nosotros también la fortaleza y las fuerzas para seguir adelante. La vida es difícil, la vida es complicada. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde nos jala y nos quiere llevar a otros caminos. Pero aquí estamos, Señor, implorando tu misericordia para que no nos sueltes de tus manos y nos ayudes a caminar como le pediste a Abraham que caminara. Anda delante de mí y sé perfecto. Ayúdanos a vivir de esa manera, de tal forma que nuestra vida sea un instrumento de tu gracia donde muchos puedan creer en el poder del Evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.